Muy buenas noches, amigos. La gentil invitación que nos cursara al propio gobierno de la República Federal de Alemania dio sus frutos en cuanto a las bellísimas imágenes traídas por nuestras cámaras de televisión de esa gran nación allá en Europa. Alemania tiene una historia riquísima, pero también un esplendoroso presente. Esta noche en 9 Reporter les presentamos la segunda parte de Alemania, la verdad de un país prodigioso. Analizamos su economía, su política, su cultura y las atracciones de su vida cotidiana. Berlín es el símbolo de la reunificación alemana, como lo fue también de su dolorosa división por casi 40 años a raíz del muro. Hoy lucha no solo por borrar las huellas de esa ignominia, sino por recobrar su unidad espiritual y edilicia. El tremendo auge de las construcciones así lo testimonia. Estamos en una mañana fresca aquí en Berlín paseando, es todo un placer. Y estamos en la Kudamm, es el bulevar más importante que tiene esta metrópoli de 4 millones de habitantes en su sector oeste. Podemos calificar este sitio como Champs-Élysées en París, como la Quinta Avenida en Nueva York, como Vía Véneto en Roma. Pasear aquí, como bien les decía, y sentir esa vivencia cosmopolita de los berlineses realmente es fascinante. Tenemos aquí a nuestras espaldas un monumento gestado ya por los artistas en 1988 con miras a la reunificación alemana. Esta, después de la caída del muro en el 89, se gestó un año más tarde. Parece mentira, pero esos artistas ya anticipaban, vaticinaban lo que hoy sería Alemania, y nuestras cámaras están captando este deseo ya vivo de los alemanes desde hace muchísimo tiempo. Más atrás tenemos la iglesia en memoria del emperador Carlos Guillermo, destruida en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y hoy todo un símbolo viviente en plena arteria capitalina berlinesa. Vemos a la gente pasear, comprar, mucho movimiento, también las grúas que están formando parte del horizonte y del panorama de esta ciudad en el sentido de su construcción, su reurbanización. Es todo un proyecto para Berlín 2000. En fin, somos testigos con nuestras cámaras de televisión de todo este cambio, de todo este proceso que viven, que sienten, que participan los berlineses aquí en Alemania. El Departamento de Administración Urbana y Protección al Medio Ambiente del Senado de Berlín tiene a su cargo la planificación general de la ciudad. Desarrolla el plan de aprovechamiento urbano que considera las obras públicas, la planificación ambiental, el tránsito y las áreas previstas para industria y comercio. Hay todo un proyecto para la unidad total de la urbe, denominado Berlín 2000. Berlin 2000 heißt, dass wir eine lebendige, durchmischte Innenstadt haben. Berlín 2000 significa que vamos a tener un centro en la ciudad entremezclado, con mucha vida, con construcciones orientadas en las edificaciones tradicionales o antiguas, que edificios altos únicamente serán construidos en los lugares donde no destruyan la estructura existente, que conservaremos el gran porcentaje de espacios verdes, que interconectaremos estos espacios y que expandiremos el tráfico de las personas a corta distancia. Also die Waldflächen bleiben so erhalten, wie sie jetzt schon sind. Las superficies boscosas serán conservadas en su espacio actual, pero dentro del nuevo plan de aprovechamiento urbano ya se ha previsto espacios para 16 parques adicionales, 450 kilómetros de interconexiones verdes entre los espacios verdes. Dentro de las planificaciones está previsto un gran parque de 1000 hectáreas en el noreste, debido a que si uno observa detenidamente el plan maestro, podrá observar que existe un desequilibrio, precisamente en el noreste de Berlín, donde tendremos los barrios residenciales con grandes edificios de apartamentos y no disponemos de superficies de espacios verdes y recreación.
Este edificio que lo tenemos aquí fue construido en 1894 por Guillermo II y albergó al primer parlamento alemán o Reichstag, órgano tan solo figurativo que no llegó a ejercer su poder como tal. Con la unificación empezó para Berlín un largo proceso de normalización. Esta ciudad se convertirá a mediano plazo en una de las metrópolis europeas más importantes y será el centro de la política, la cultura, la ciencia y la economía de Alemania. Desde 1919 a 1933 fue sede este edificio del debilitado Parlamento de la República de Weimar, carente esta también de estabilidad política, hasta que después, a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945, fue totalmente destruido por la artillería rusa y vuelto a reconstruir recién en 1971, en que pasó a ser un museo y escenario de grandes actos oficiales. En 1998 Berlín volverá a ser enteramente la capital alemana y el asiento de los organismos del gobierno, gran parte de los cuales todavía permanecen en Bonn. El sistema de gobierno alemán tiene un presidente federal, pero el jefe del gobierno es el canciller, en este caso Helmut Kohl, que acaba de acceder a su tercer periodo de mandato. El poder político lo tiene prácticamente en su totalidad el canciller, el parlamento, los partidos. El presidente federal casi no tiene poder político. Su posición es un poco más política que la de un monarca constitucional. En 2 o 3 situaciones tiene prerrogativas políticas. Él puede decidir si disolver o no disolver el parlamento para que haya nuevas elecciones. Pero en lo demás su influencia política está basada únicamente en el respeto a su cargo y la autoridad de su persona. A propósito, ¿qué se puede decir del canciller Helmut Kohl, que asumió el gobierno en 1982 y ha sido reelecto 3 veces? Esto se puede explicar probablemente con una estabilidad del poder en tiempos de grandes inseguridades sociales. Para esto un pueblo necesita de mucho valor y mucha fuerza para decir que ahora quieren un cambio de la CDU a la SPD, a pesar de que esto no será un cambio tan radical. Se tiene previsto que cuando se traslade nuevamente el gobierno alemán aquí a la capital, a Berlín, en 1998, el antiguo edificio del Reichstag albergue al Bundestag, o Parlamento alemán. El sistema político alemán se basa en una poderosa cámara federal, la Bundestag. El canciller es la figura política más importante, mientras el presidente federal posee muy pocas prerrogativas. La Cámara Federal Alemana, Bundestag, tiene una posición sumamente fuerte en nuestro sistema parlamentario. Nosotros no somos una democracia presidencialista, como por ejemplo Francia. En Francia, tradicionalmente, el Parlamento tiene una función muy débil, ya que la constitución de esta Quinta República fue hecha por un hombre muy fuerte, el general de Gaulle. En nuestro país, la Cámara Federal Alemana, en cambio, tiene una función muy fuerte. La Cámara es la que elige al gobierno federal, elige al canciller, pero también puede votar al mismo. Indudablemente Berlín es el centro cosmopolita y cultural más importante de Alemania. Es una ciudad-estado, así como Bremen y Hamburg, y reúne en su seno las grandes tradiciones del mundo del teatro, de la ópera y de la música. Nuestras cámaras captan la fachada de este impresionante edificio construido en 1957 que hoy da albergue a la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Berlín es un gran centro cultural europeo. Una de las instituciones más caras al sentimiento berlinés es su Orquesta Filarmónica, que compite con sus pares de Boston, Londres, Chicago y Viena. Su presupuesto anual es de $35 millones. Por ella desfilaron y siguen desfilando grandes intérpretes e insignes directores. Para mí como joven fue un gran desafío tocar entonces bajo la dirección de Herbert von Karajan, a pesar de que en aquel entonces tenía pensado trabajar más bien como solista y solo quería quedarme 2 o 3 años en la orquesta para obtener experiencia, y ahora estoy aquí desde hace 16 años, ya que el repertorio y la literatura es realmente algo grandioso. En Alemania funciona la economía de mercado con un gran componente social. No se habla de sueldo mínimo. Existe un salario básico que ronda los $2.000, unos 4 millones y algo de guaraníes. La ayuda gubernamental hace que una persona que gane menos que eso viva normalmente. A los jubilados, por ejemplo, que no les alcanza el dinero, el gobierno les ayuda a pagar su departamento. Tras la pausa, retomamos con este tema que nos apasiona hoy, especialmente cuando Alemania, la verdad de un país prodigioso, está en las pantallas del Sistema Nacional a través de 9 Reporter. Los analistas económicos alemanes no quieren hablar de obreros y empresarios, prefieren referirse a dadores de trabajo y receptores de trabajo. Existe una especie de cogestión empresarial. El milagro alemán se basa en gran parte en tratar de erradicar diferencias, enfrentamientos, antagonismos entre los sectores económicos. Luego de Berlín, las cámaras de 9 Reporter viajaron 400 kilómetros hacia el sur de la capital alemana para llegar a la legendaria ciudad de Weimar, famosa por su actividad cultural y por haber acogido a los más grandes hombres del pensamiento alemán. Allí, en 1919, se creó la primera república alemana, más conocida como la República de Weimar. Weimar es una de las ciudades más importantes históricamente dentro de Alemania. Aquí han vivido muchos de los más notables hombres que ha producido esta tierra. Goethe, Schiller, Bach, Franz Liszt, Wagner, ha pasado por acá Shakespeare, quiso destruir, también Weimar lo quiso destruir Napoleón, y tiene una historia muy linda, muy romántica, es una ciudad muy romántica, con una cultura muy profunda. Dicen que el centro de la cultura alemana, el corazón de la cultura alemana. Parece como que se hubiese detenido el tiempo, la historia y hasta nuestras cámaras de televisión aquí en este sitio para disfrutar y absorber y retratar toda su belleza. Se llama Weimar, es una localidad al suroeste de Berlín, a unos 400 kilómetros, famosa por muchas cosas, pero por sobre todo su cultura. Aquella cultura que empezó a gestarse allá por el siglo XVIII, en los años 1700, cuando coincidieron aquí los más grandes poetas alemanes, Goethe, Schiller, Wieland y Herder. Vivieron, disfrutaron y expusieron así, desde aquí, sus más grandes obras. En Weimar vivió por mucho tiempo Johann Wolfgang Goethe. Allí escribió la versión final de su inmortal Fausto. En esta ciudad también creó sus mejores versos el poeta Johann Herder,
y durante la segunda mitad del siglo pasado, Franz Liszt compuso sus mejores melodías. Se comenta que en 1798 Friedrich Schiller llegó aquí a Weimar a crear gran parte de toda esa historia riquísima de la literatura alemana a través de las obras de teatro, estrechamente vinculado a Wolfgang Goethe, él en lo suyo, más bien la poesía. Esa casa amarilla que tenemos a nuestras espaldas fue comprada en 1802 por Schiller, vivió en ella 3 años hasta su muerte y hoy es un punto clave para que el turista que sea, de donde sea, pueda descubrir en ella gran parte de este señor de la literatura alemana y gran parte de la propia historia cultural de este país. Junto a Goethe, Herder Liszt, otro gran nombre de las artes universales, que vivió y creó en Weimar, es Friedrich Schiller, quien escribió en esta ciudad, entre otras obras, su Guillermo Tell. Weimar fue y es corazón del pensamiento y la creatividad artística de Alemania, un país de gran raigambre cultural. La cultura acá en Alemania es una parte pero absolutamente importante, es como la identidad de los alemanes. Los alemanes no podrían vivir sin cultura, yo creo. Y ahí está un poco la manera como ellos definen la cultura y que a nosotros un poco nos cuesta todavía por ser pueblos jóvenes definir qué es lo que es cultura, eso, de ahí sale lo principal. Y la cultura acá se define de muchas maneras, pero más que nada es la forma de ser de cada pueblo. No podemos hablar de la cultura en Alemania sin mencionar a Federico Guillermo Nietzsche, el gran pensador alemán cuya influencia se siente hasta nuestros días. Nacido en 1844 y fallecido en 1900, Nietzsche tuvo una hermana, Elizabeth, que vivió mucho tiempo en Paraguay y creó con su marido la colonia Nueva Germania. Les fue concedida por el gobierno unas parcelas de tierra y ella vino con su marido, Forster, que era un utopista y un antisemita. Y fracasó esta colonia, no pudieron cumplir con algunos de los convenios que tenían con el gobierno. Entonces él, desilusionado y desesperado, vino, alquiló una pieza del Hotel del Lago en San Bernardino y se suicidó ingiriendo veneno. Por mucho tiempo la obra de Nietzsche fue distorsionada por su propia hermana para adecuarla al gusto de Hitler, haciendo aparecer al filósofo como antisemita, lo cual se comprobó más tarde con la reivindicación que hicieron de su figura los franceses, que era absolutamente falso. Nueve Reporter visitó en Weimar la casa donde vivió Nietzsche y vio los originales escritos por el filósofo, así como las cartas que fueron adulteradas por su propia hermana. Elizabeth cambió frases, extrapoló textos, en parte creo que para agradar a Hitler y a los nazis. Tal es así que le regaló el bastón de su hermano a Hitler y una edición, digamos, expurgada de las obras de Nietzsche fue repartida oficialmente en la Alemania nazi. Luego de visitar la maravillosa Weimar y empaparse con su cultura, el equipo de producción de Nueve Reporter se trasladó a Bonn, que desde 1949 y hasta la reunificación fue capital federal y continúa siendo sede de importantes organismos del gobierno alemán. Bonn es una ciudad simpática, a pesar de la lluvia que la tenemos encima y con nosotros en todo momento. Tiene casi 300.000 habitantes, ha sido y sigue siendo una ciudad universitaria, es la sede administrativa del gobierno, tiene el Rin, que la cruza, que es el río más importante de este país, y a 30 kilómetros está Köln, una ciudad hermosa también visitada por nuestras cámaras de televisión, pero ese ritmo cotidiano de la gente de Bonn, con lluvia o sin ella, la tenemos para ustedes hoy
en 9 Reporter. Hablar de Bonn es, sin lugar a dudas, hablar de uno de los más grandes genios de la música universal, Ludwig von Beethoven, cuya casa, en el centro de la ciudad, sigue siendo hasta hoy un lugar de peregrinación de melómanos de todo el mundo. Allí continúa estando el piano en el que el extraordinario creador compuso sus más célebres obras. Pero Bonn también es hasta hoy sede de organismos y personalidades de la política interior y exterior de Alemania, muy importantes para América Latina y para el Paraguay en particular. Estando en Bonn, al oeste de Alemania, llegamos hasta el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores y entrevistamos al doctor Ulrich Spohn, director del área para América Latina en la Cancillería alemana. Die deutsch-paraguayischen Beziehungen waren in der Zeit. Las relaciones alemanas-paraguayas estuvieron muy restringidas a nivel de Estado durante el tiempo de gobierno de Stroessner. Siempre existían los alemanes y paraguayos alemanes que conservaban sus contactos por debajo de las relaciones interestatales. Pero a nivel de Estado, este relacionamiento ha sido más bien de un tipo muy formal. Esto se ha modificado con la transición en el Paraguay. A nivel de gobierno, hemos intensificado el relacionamiento entre los dos estados. Hemos suscrito un tratado de fomento a las inversiones. Hemos firmado tratados culturales. También se han dado los primeros contactos a alto nivel político. Y Alemania ha continuado con su cooperación política y de desarrollo con el Paraguay. Y lo ha intensificado aún más. Las Fuerzas Armadas de Alemania Federal están subordinadas a la dirección política. Todo soldado tiene derecho a someter sus quejas directamente al comisionado del Parlamento Federal para Asuntos de Defensa. Este está facultado para exigir de las autoridades militares los datos e informaciones que precise. Tiene además acceso a los expedientes y puede visitar todas las instalaciones del ejército sin previo aviso. Luego de la pausa, retomamos contacto con Alemania, la verdad de un país prodigioso, aquí en 9 Reporter. En la República Federal de Alemania, 10 millones de ciudadanos aprovechan anualmente las numerosas ofertas de perfeccionamiento. La formación permanente es necesaria en una sociedad moderna e industrial, dado que las exigencias en el puesto de trabajo son cada vez mayores y además varían con el paso del tiempo. Múnich es una ciudad de gran desarrollo económico y tecnológico. Es asiento de famosas empresas multinacionales cuyos trabajos son apreciados en todas partes del orbe. ¿Cuánto nos habrán hablado acerca del Danubio? ¿Cuánto habremos escuchado acerca de este famoso e importante y tradicional río de Europa y de Alemania? Hoy lo tenemos aquí cerca, pues estamos en Regensburg, una localidad a 150 kilómetros de Múnich, fundada por los romanos hace más de 2000 años. Y el objetivo nuestro es visitar la Siemens, una de las más grandes empresas dentro de la rama de la electrónica y de la electrotécnica en el mundo. Y componentes como los chips son importantes en todas partes, y la mayor fábrica de los chips que tiene la Siemens está justamente aquí en Baviera y en Alemania, y vamos a visitarla, pues esta empresa factura anualmente alrededor de 55 mil millones de dólares, con cerca de 391 mil empleados en todo el mundo. Cifras imponentes, importantes, que hoy son graficadas a través de las cámaras de 9 Reporter. Siemens wurde gegründet in
La Siemens fue constituida en 1847 y fue el famoso telégrafo de aguja que había desarrollado el señor Siemens en un pequeño taller en Berlín. En aquel tiempo, esto fue el inicio de Siemens, en este pequeño taller en Berlín. La Siemens es una firma muy conocida en nuestro país, así como en todo el mundo. Fue casi una sorpresa para nosotros la respuesta a la pregunta de cuál fue el proyecto más grande que desarrolló Siemens en Latinoamérica. Ihr Kraftwerk Itaipu en Paraguay. Bueno, esto fue su represa Itaipú en Paraguay y este proyecto es el más grande que hayamos construido. Cada empleado de Siemens conoce Itaipú y con esto Paraguay y la región fronteriza con el Brasil, ya que allí funciona uno de los emprendimientos más grandes del mundo, la hidroeléctrica más grande del mundo. La Siemens proveyó la mitad de las turbinas y tecnología en cuanto a conductores. Precisamente, la energía hidroeléctrica es sumamente importante para Sudamérica. Es un producto importante. Brasil, por ejemplo, tiene la responsabilidad mundial para motores o turbinas de energía hidroeléctrica y por lo tanto es una cosa que despierta recuerdos en cada empleado de la Siemens y también marca los conocimientos acerca de Sudamérica. Uno de los símbolos de mayor atracción que tiene Múnich es este estadio construido para aquellas famosas Olimpiadas de 1972. A pesar de el frío otoño que tenemos, lo visitamos, pues desde aquí queremos presentar otra atracción que tiene esta ciudad, la Feria Internacional de Múnich, en su edición 94 de la electrónica, que es la mayor del mundo en ese aspecto. Y bueno, 2.000 expositores de 40 países para cerca de 100.000 visitantes hacen que sea un atractivo impresionante esto que ahora les sugerimos a través de nuestras cámaras de televisión. La electrónica es la feria más grande de su género en todo el mundo. Esto es reconocido mundialmente. Existen lógicamente en los Estados Unidos y en el lejano Oriente ferias especializadas que son muy importantes, pero una tan completa de este tipo existe únicamente en Alemania, y esto es reconocido a nivel mundial. La cantidad de visitantes que recibe de todo el mundo así lo indica. La electrónica es la feria especializada más grande del mundo para elementos de fabricación. La electrónica refleja el mercado mundial de la microelectrónica. Este es un mercado clave para casi todas las ramas, debido a que aquí se trata de los componentes en miniatura que cumplen funciones importantes en cada televisor o computadora. La alta tecnología puede ser un impulsor para todos los países y es un factor muy importante para la competitividad de cualquier país. En este sentido, la electrónica es de una actualidad especial para todos nosotros, sea cual sea el sector en el cual estemos trabajando. La Feria Electrónica 94 de Múnich asombra por lo imponente y por el gran movimiento que congrega. Es una feria permanente como quizá algún día lo deba ser nuestra expo anual de Mariano Roque Alonso, y allí se mueven millones de marcos. A propósito, ¿qué cifras se puede citar respecto de esta feria? Bueno, si usted menciona el mercado de elementos de fabricación, estamos hablando siempre de una cifra relativamente pequeña, ya que los elementos de fabricación representan solo una pequeña parte de todo el aparato o equipo. A veces representan menos del 10%. A pesar de esto, las cifras son significativas para nosotros como consumidores promedio para Alemania. Tenemos un mercado en Alemania de 17.000 millones de marcos alemanes en elementos de fabricación, y esto representa tan solo un 5 a 7% del mercado mundial.
La BMW es un fabricante internacional de automóviles, motos y motores para la aviación. Estamos produciendo en 10 plantas, sobre todo en Alemania, pero también en algunas plantas en el exterior. Una de las firmas tradicionales de Múnich es la BMW. En la planta de la capital bávara trabajan 11.000 personas y hay 71.000 funcionarios de la empresa en todo el mundo. BMW fabrica sus famosos automóviles, motocicletas y motores de aviación. Este año la firma compró la totalidad de las acciones de la Rover de Gran Bretaña. Existen así 10 fábricas de BMW en el mundo, 7 están en Alemania y las restantes en Sudáfrica, Estados Unidos y Austria. Este año se fabrican 50.000 vehículos con esa marca. Ahora se ha decidido instalar una fábrica de ensamblaje de automóviles y motocicletas BMW en México. Y hablando de vehículos, otra firma tradicional de Alemania, Opel, de la General Motors, es visitada por nuestras cámaras de televisión. Sus plantas de producción están en Eisenach, a unos 400 kilómetros al sur de Berlín. Como una forma de reasentar el espíritu de la reunificación alemana, la Opel instaló en la ex Alemania comunista la más moderna fábrica de automóviles de Europa. Totalmente robotizada, utiliza tecnología de última generación. De allí salen 600 automóviles diarios, producidos por 1.923 operarios. La cultura de un pueblo está asignada por su modo de ser, de sentir, de pensar, de vivir. Hablar de cultura no implica solo intelectualidad, sino también hurgar en la vivencia cotidiana de una nación. En ese sentido, nadie puede negar que la cerveza forma parte de la cultura alemana. Ir a Múnich y no probar sus variadísimas clases de cerveza es casi un sacrilegio. Las cámaras de 9 Reporter estuvieron también en la célebre Hofbrauhaus de Múnich, famosa en todo el mundo como el sitio ideal para beber una gran cerveza. Este es un lugar legendario que data nada menos que del siglo XVI. Bueno, esto se inicia en 1589. Creo que fue el duque Albrecht el que fundó el Hofbrauhaus. Primero se hallaba en otro lugar, allí en la residencia, para el emperador o no sé para quién se elaboraba la cerveza. El Hofbrauhaus es propiedad del estado de Baviera. Esto aquí es el segundo Brauhaus. Hace aproximadamente 100 años se remodeló el interior a su estado actual. En total tenemos lugar para 4.000 personas sentadas. En Alemania existen cerca de 1.200 clases o marcas de cerveza. En Baviera está declarada como producto alimenticio y no como bebida alcohólica. Cada alemán, atención, consume anualmente 150 litros de cerveza. En el Oktoberfest de Múnich, en solo 15 días de jolgorio total, se llegan a consumir 5 millones de litros del producto. Como la cerveza es parte de la cultura alemana, existen centros de enseñanza de fabricación de la bebida, de nivel prácticamente universitario. 9 Reporter visitó el famoso Instituto Cervecero Dömens, que en mayo de 1995 cumplirá 100 años. Es una de las mejores academias cerveceras del mundo y cuenta con 200 alumnos, 15% de los cuales son extranjeros. La escuela Dömens es una escuela conocida internacionalmente, tanto en Europa como también en Asia, en África y en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica. La escuela Dömens tiene actualmente el rango de academia, que hace 2 años ese rango se ha superado. En esta escuela se estudia para profesionales en la industria cervecera.
un rápido vistazo final a Alemania, no podemos olvidar a la bellísima ciudad de Colonia, que tiene un zoológico fantástico, donde va toda la familia los fines de semana. Y los animales están sueltos, ahí nomás, compartiendo la naturaleza del ambiente. Increíble todo eso. Colonia, erigida sobre el río Rin con su célebre catedral gótica, es un centro inigualable de atracción para todos los visitantes. La Catedral Gótica de Colonia ha sido el epicentro de un milagro. Fue el único monumento de la ciudad que no fue destruido por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su construcción se inició en el siglo XIV y recién fue culminada hace poco más de 100 años. Su belleza externa e interna es incomparable. La tradición cristiana las indica como la tumba de los 3 Reyes Magos. El 90% de los jóvenes que no obtienen el título de bachillerato superior, que es el que da acceso a la enseñanza universitaria, opta por una formación profesional. La mayoría de los alumnos se forma en el llamado sistema dual, que combina la formación práctica en una empresa con la formación teórica en una escuela profesional. Una persona que nos brindó mucha y muy buena información sobre Alemania fue Jorge Gil Rojas, periodista argentino afincado hace 25 años en el país europeo y presentador de la programación para Latinoamérica de la Deutsche Welle. Gil Rojas nos habló de los medios de información de ese país. La información aquí en Alemania es una información muy completa, o sea, es multifacética, diría yo. Pienso que este país tiene una tradición tan larga en medios de comunicación y tiene una tradición tan rica en medios de comunicación que prácticamente tanto la prensa escrita, ya sea diarios o periódicos como revistas, semanarios, como la radio, como la televisión, han crecido de tal manera que yo diría que el alemán es uno de los hombres más informados del mundo. En Alemania hay unos 10 diarios de circulación nacional y muchísimos de circulación regional. Existe una gigantesca cantidad de semanarios y revistas de actualidad. Por ejemplo, esta, Focus, que es muy importante, que está en boga, que todo el mundo la está leyendo, que tiene unos colores increíbles, una diagramación, una impresión y un contenido por sobre todas las cosas, ¿verdad? Además, Stern, que ustedes ya la conocen, la revista Estrella, la revista Der Spiegel, El Espejo, en fin, que contienen estas revistas toda información importante de Alemania y del mundo entero. Radio, hay muchísimas cadenas nacionales de radio e innumerables cadenas privadas. Y en cuanto a la televisión, la competencia entre las públicas y privadas es enorme. De todo esto sale ganando el ciudadano alemán, que tiene un rico espectro informativo para estar al día con lo que pasa en su país y en el mundo. Alemania es en verdad un país prodigioso. Su fuerte economía, su gran capacidad creativa y productiva, su vasta cultura, lo convierten en una nación líder del mundo actual. En apenas 50 años, luego de ser prácticamente aniquilada en la Segunda Guerra Mundial, Alemania logró convertirse de nuevo en un faro mundial de la paz y del trabajo fecundo. Bien amigos, 9 Reporter les presentó así el producto de un arduo pero gratificante trabajo llevado a cabo en Alemania, la verdad de un país prodigioso, al cual viajamos para elaborar esta nueva producción internacional que aguardamos haya sido del agrado de todos ustedes. Deseamos destacar que los guiones fueron firmados por Bernardo Neri Farina,
las cámaras allá en Alemania de Carlos Martínez, aquí la edición y montaje en nuestro centro de televisión a cargo de Jenny de Ureta Beas, Daniel Ureta Beas, Ulises Benítez y Mario Lacasa. Y no podemos abandonar nuestro set de televisión sin antes agradecer al señor Henning Höltey, gerente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana, y a la señora Ana Lucía de Ramírez, jefe de Ferias y Relaciones Públicas. Acotamos que la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana representa en Paraguay a la Sociedad de Ferias de München. También Marta de Uribe por Bruno Masi Producciones, por 9 Reporter, hizo la conexión interesante con todas estas personas. También extensivos los agradecimientos al señor embajador Joachim Kausch y al señor Holger Siegeler, director de la sección Cultura y Prensa de la Embajada de la República Federal de Alemania en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes también. En 7 días, una vez más, la conexión nuestra en este espacio del Sistema Nacional desde nuestro centro de televisión para otro brillante 9 Reporter.